A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. Oh, mira, es un goblin. ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Osnar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflari. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para pues, estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey compa, ¿cómo estás? Bienvenido a otro nuevo video del canal de su compa Osnar Online. El día de hoy les traigo un videazo respecto a cómo poder crear nuestro primer set de Blood Angel, nuestro set de legado, nuestro set de moneditas root, lo cual será indispensable en nuestra aventura aquí en Mu Online, ya que este set va a ir evolucionando a través del tiempo, a través de los niveles que vas pasando y las dificultades obviamente. Primero que nada, te aconsejo que pues apunta la placa en el aspecto de que sí es necesario tener un personaje al menos de nivel 800, 900 para que estés farmeando o al menos hanteando al boss clásico, sería el Kundum. ¿Por qué digo estas cosas, compás? Porque para poder, uno de los ingredientes más importantes para poder crear el set Blood Angel va a ser los clásicos Blood Angel Soul. Sin estos Blood Angel Soul no vas a poder crear tu set Blood Angel. Y también debes tener una cierta cantidad de moneditas root, que pues en un videito he puesto por ahí en el canal de cómo farmear monedas root, y será de suma importancia en el caso tú quieras conseguir algunas partes Ancient o vienen a ser sellos de legado de Blood Angel, ya sea de pants, de botas, de pues bueno, del set que tú, de cualquier parte que tú necesites. Recuerda que solamente vienen a ser 4 partes de Blood Angel. Así que apunta muy bien, compás, porque no es que te vayan a dar todo el set completo. En el caso tuyo sí tú tienes que estar pues bueno, por ejemplo, el set Ancient de Blood Angel en algunas ocasiones le faltan las botas, le faltan los guantes. En el caso de los becas vas a tener que completarlo con otro ítem de su misma estirpe, pero que sea de excelente. Así, compadrito, te voy explicando más o menos a detalle para que pues vas entrando en onda en cómo crear tu set Blood Angel de inicio, pues, ¿no? Dicho estas cosas, también quiero acotar de que existe también los Hero Blood Angel Soul, que vienen a ser estas mismas piedritas, pero con una pequeña esfera color rojizo y más brillante, lo cual lamentablemente dentro del juego es imposible sacarlo a menos de que sea un servidor privado en ciertos eventos, y en GMO sí será importantísimo sacarlo a través de eventos, pues no, la mayoría de veces viene a ser rankings de pues de Speed Server, por aquí de Lapidari, tal vez de Ruleta, etcétera, compás. Ahora sí, entrando ya un poquito en el video, sí será necesario ahora para poder crear los Blood Angel Soul tener al menos un set Ancient cualquiera que esté más 11 y más 16. Y si tiene la opción con lag, mucho mejor, comparito. Es un poco complicado conseguir estos ítems Ancient con lag porque la mayoría lo vende para pues sus cuentas mulos, está costando entre 70 bless por ahí en el GMO. En el caso de servidores privados no es tan complicado conseguir Ancient con lag, pero en GMO sí es muy difícil, compadrito. Así que toma tus precauciones en el caso tú quieras hacer los Blood Angel Soul. En algunas ocasiones algunos jugadores prefieren comprar directamente los Hero Blood Angel Soul, pero sin embargo aquí en su compa Osnar les va a enseñar cómo se hace realmente. Pues no, hablamos simplemente con el Goblin, la primera opción, y vamos a poner este pechito Ancient más 11 más 16. Y si ustedes se dan cuenta, ahí vamos a poner ahorita justo, está. Vamos a poner este pechito Ancient y lo vamos a mover aquí al medio. Pues nos está dando un 80% de probabilidad de que nos puedan dar el Blood Angel Soul, lo cual pues bueno, es una cuestión de suerte nada más. No necesitas añadir ninguna cosa, ninguna piedra, simplemente le das mix, le dices ok y pues automáticamente se eliminó. Recuerden que hay un 20% de probabilidad de que falle y pues pipipi, señor francés, perdimos un ítem Ancient. Nada está seguro en el tío Goblin. Vamos por la segunda opción. Vamos a ponerle otra vez el casquito, le vamos a poner mix, le vamos a poner ok, y en esta ocasión sí le dimos, compadrito. En esta ocasión sí le dimos y tuvimos nuestro Blood Angel Soul. Pues bueno, compás, voy a tener que estar marketeando un poquito ahí
por ahí en el market del servidor para poder sacarme otro Hero Blood Angel. Así que vamos a buscar por ahí un Blood Angel Soul, a ver si me sobra por ahí alguno. Bueno, compás, ahora sí, ya conseguimos, ya tenemos los 4 Blood Angel Soul, lo cual es un material muy importantísimo para poder crear nuestros ítems, nuestro set Blood Angel, pues, ¿no? En esta ocasión yo sí cuento con moneditas root, lo cual lo podemos conseguir los sellos en el NPC Jaume, que ahora aquí mismo en Elveland, simplemente conversamos con el Priest Jaume y vamos a buscar directamente los sellos, pues, ¿no? En esta ocasión, acá está justo, vamos a buscar, ¿dónde están las partes de Blood Angel? Acá está, tenemos el Blood Angel de... acá está justo el Armor Cell Conquest. Vamos a darle comprar, que está costando 50.000 monedas root. Al igual el pechito, también vamos a comprarle. El casquito también vamos a comprarle. También vamos a comprarle los pants, también los guantes. Listo, solamente vienen a ser 4 partes. En esta ocasión, para completar el set completo, sí será necesario conseguirse unas botas Blood Angel en Excellent, pues, ¿no? Para que tengan una cierta bonificación por completar el set completo Blood Angel. Una vez que ya tengamos todos los sellos, quiero acotar una cosa más. Para poder conseguir estos sellos, estas partes de Blood Angel, también lo puedes hacer a través de eventos que va soltando en la misma website o en servidores privados, también puede ser en ciertos eventos, o pues en GMO lo más usual era ir al evento de Gaion. Lamentablemente el evento de Gaion ya no funciona desde la temporada 15 parte 2 y pues lo deshabilitaron. Pues lamentablemente ahora la única forma de poder conseguir estos sellos, estas partes selladas es a través de janteo de voces. En esta ocasión viene a ser el típico Kundun, Lord Feria, Nyx, God of Darkness, también el boss God of Darkness en el mapa más alto. Pero he notado que en Medusa no está cayendo los sellos, cae bastantes joyas, así que esto va más que todo para la gente del GMO. Dicho estas palabras, simplemente nos vamos al tío Noria, perdón, al Goblincito, al Goblin Machine en Noria. Vamos acá a hablar justo con el Goblincito y simplemente nos vamos a mover nuestro inventario. Vamos a cerrar este extra. Mover nuestro inventario y vamos a poner nuestro Blood Angel Soul como también la otra parte. Recuerden que esto ya es 100% seguro, las partes Blood Angel van a salir y le das simplemente mixear y le das OK y automáticamente ya te están dando una parte del Blood Angel, pues, ¿no? Ahí está. En el caso, por ejemplo, tú pongas un Hero Blood Angel Soul, que esto viene a ser más con todo en el GMO, el ítem automáticamente se va a volver más 11. Es algo increíble, compás, la capacidad que pone Websen para poder hacer las donaciones. Pero de verdad, yo si estuviera en tu lugar esperaría un poco en buenos eventos y compraría directamente los Hero Blood Angel Soul para que lo hagan automáticamente a más 11 y los pueda transformar en Dark Angel, en set Blood Angel. En set Dark Angel, Dios mío, ¿por qué se me va la palabra? En fin, compás, ya saben, yo si fuera el jugador de GMO directamente compraría los Hero Blood Angel, porque estarle subiendo desde nivel 0 hasta más 11 y si no tienes la opción con lag es muy complicadísimo subirlo, se te puede quemar incluso y la inversión es muy alta. Pero en esta ocasión estamos haciendo el testeo en mi servidor Hotstyle, así que pues aquí en Hotstyle sí no tenemos Hero Blood Angel Soul, todavía no. Así que le vamos a poner la siguiente parte. Vamos a ponerle OK. Listo, señor francés, tenemos la segunda parte del Ancient. Y seguimos ahí con el Goblincito. Vamos a poner el pechito. Vamos a darle acá. Iguala. Oh, qué bonito set. Y le vamos a poner, obviamente, en el Goblincito. Vamos a poner acá el casquito, el Blood Angel también. So, le damos OK. Y voilà, señor francés, ya tenemos todo el set completo del Blood Angel, en este caso para el Dark Lord. Pues no, vamos a sacarnos un ratito el set y nos vamos a poner el set Blood Angel para Dark Lord. Pues no, en esta ocasión las opciones son muy pero muy buenas, comparitos. A partir de los ítems Ancient de Blood Angel, o sea de monedas root para arriba, las cosas cambian muchísimo. Recuerden que en la temporada 18 actualmente están manejando el set Apocalypse. En la temporada 17 parte 2 que está actualmente el tío GMO está manejando el set Brilliance, así que obviamente va escalando estas cosas. Y pues bueno, compás, esto sería todo de parte del video. La verdad,
Si en el caso tú eres jugador de GMO, consejo de patas, prefiero que te consigas los Hero Blood Angel Soul. Pero en el caso de que tú tengas bastantes ítems Ancient farmeados en el GMO, también puedes quemarlos, hacerlo más 11. Y por qué no también sacarle partecitas Blood Angel normalitas, sin necesidad de sacarlo hasta más 11. Pues mayormente para farmeo, sacar talismans ahí en feria para hacer los Dark Angel. En fin, comparitos, espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos. Chao.